la Congreso Internacional de Podología Estética y Biológica, con la posibilidad de estar aquí, acercar el mundo de la acupuntura, concretamente el modelo de la acupuntura neurofuncional sobre el que estamos trabajando, a la podología y las aplicaciones clínicas en podología estética. Partimos de la medicina tradicional china, desde el empirismo, desde la observación, desde los modelos antiguos, tradicionales y milenarios de medicina, concretamente tradicional china. Estamos desarrollando un corpus de medicina aplicada a la podología en las vertientes, digamos, más científicas, en la aplicación clínica de la acupuntura, el modelo de acupuntura neurofuncional que vamos a explicar, en técnicas de moxibustion, técnicas con moxa, con calor aplicado vía aguja de acupuntura para calentar una estructura que nos pueda interesar, técnicas de auriculoterapia como complemento a las técnicas de acupuntura neurofuncional o técnicas de cupping, técnicas de ventosa, en complemento a las técnicas de acupuntura neurofuncional. Diferentes modelos de electroacupuntura sobre el que venimos trabajando ya hace tiempo es la aplicación de electroterapia en los puntos de acupuntura para desencadenar una respuesta biológica asociada a la acupuntura. Hablaremos de la microcorriente, hablaremos de estímulo a través de estimuladores monopolares para desencadenar respuesta periférica a los nervios periféricos y las correspondencias metaméricas que nos puedan interesar en los puntos de acupuntura. El modelo de acupuntura neurofuncional sobre el que estamos trabajando se trata de estudiar en profundidad la red de canales de los meridianos descritos de forma antigua, milenaria y tradicional, en el empirismo chino, digamos, asociado a los puntos ASI, puntos de acción local, asociado a los puntos extraordinarios, los puntos fuera de meridianos ordinarios y las correspondencias neurológicas, vasculares, nerviosas de los diferentes trayectos sobre los que vamos a trabajar. Trabajaremos la región medial de la tibia y del pie en paralelo al paquete vasculonervioso del nervio tibial posterior, los trastornos del ciático glúteo externo y en paralelo con los puntos de acupuntura que circulan por ese territorio. Además, la parte sural, digamos, en paralelo al tratamiento, digamos, analgésico de la extremidad inferior. Bueno, partimos de ese empirismo, de esa red de canales y meridianos descritos de forma antigua, de forma milenaria. El primer texto que tomamos de referencia es el clásico de medicina interna del emperador amarillo, el famoso Huang Di Neijing, donde, bueno, pues el emperador amarillo daba consejos de medicina a los médicos de la corte y se desarrolló un corpus completo de entendimiento de medicina y toda su idiosincrasia. La higiene, los puntos de acupuntura, la farmacopea, la red de canales y los meridianos, los pulsos chinos, etc. Desde las antiguas herramientas de trabajo, que eran las terapias de trabajo de las piedras tipo Bian, a las herramientas que hoy conocemos, las agujas de acupuntura contemporáneas y modernas, que existen de diferentes tamaños, tipos, con diferentes propiedades, materiales, etc. Bueno, desde el enfoque tradicional estamos desarrollando el corpus, digamos, aplicado al ámbito más contemporáneo, más moderno, más científico, en desarrollo siempre en paralelo a la electroacupuntura y a esos trayectos neurofuncionales y los territorios dependientes de los nervios periféricos. Desde el antiguo médico, que tenemos aquí, el antiguo médico chino que tomaba el pulso de las aldeas con finalidades preventivas para evitar que los pacientes se enfermaran, las técnicas complementarias de terapia con moxa, con auriculoterapia o con cupping, fenómenos de vacío, para estimular un estancamiento del chi de sangre en la columna vertebral, a las aplicaciones más contemporáneas, más reales y más habituales, como la parte de electroacupuntura que tenemos aquí debajo. Bueno, se trata de integrar el modelo de acupuntura tradicional dentro del modelo científico sobre el que estamos trabajando y en paralelo a los trayectos vasculares y nerviosos. Tenemos los 5 elementos de la naturaleza sobre el cual estamos trabajando los puntos de acupuntura. Los 5 elementos de la naturaleza que están integrados dentro de la observación empírica y tradicional de la naturaleza y, bueno, son el elemento fuego, el elemento tierra, el elemento metal, el elemento agua y el elemento madera. Cada elemento representa una esfera funcional con un color, con una emoción, con una parte del cuerpo y en base un poco a ese razonamiento antiguo estamos trabajando en esta forma de acupuntura más neurofuncional. Bueno, tendremos en cuenta siempre esa técnica segura,
evitar hacer daño al paciente, no tener efectos secundarios ni efectos iatrogénicos. Como veis en la imagen, pues no se trata de poner al paciente como un puerco spin, ahí en la aguja de acupuntura, sino utilizar un razonamiento clínico aplicado a la patología y más concretamente a la patología de medicina estética y neurofuncional del pie. En cuanto a la neurofisiología del dolor, tenemos que decir que como experiencia sensorial debe existir una vía de transmisión. Vamos a actuar en los receptores periféricos, en esa recepción de la información de las extremidades o de la columna vertebral que genera un daño tisular, una lesión tisular a nivel local, una respuesta local, una mediación vascular, química y celular a nivel local. Esa conducción de la información hacia vías aferentes, hacia una primera estación sináptica que es las interneuronas moduladoras en el asta dorsal a nivel medular, actuaremos ahí con la acupuntura neurofuncional, esa continuidad de la conducción hacia niveles más superiores mediante esa información ascendente a centros nerviosos más superiores y esa descendencia y eferencia de la información descendente. Bueno, principales mecanismos de la neurofisiología del dolor en la acupuntura neurofuncional de aplicaciones clínicas en la pierna y el pie. Actuaremos en el sistema nervioso periférico, hemos hablado de ese daño tisular, esa mediación celular, mediación química, mediación vascular. Sistema nervioso periférico, este puede ser somático y autónomo, y mediación a través de los grandes puntos de acupuntura a nivel central. Tratamos con grandes puntos de acupuntura para producir una mediación en el sistema nervioso central. Muchos de estos puntos de acupuntura están situados en las extremidades distales de la pierna y de los brazos para producir mecanismos centrales en la modulación, el control del dolor y desencadenar respuestas centrales. Mecanismos espinales y mecanismos supraespinales. Actuaremos en base del estímulo de los mecanorreceptores y de los nociceptores. Los meridianos afectados en los desórdenes del pie son 6. Los 3 yin circulan por la parte interna, medial y plantar del pie, y los 3 yang que circulan por la parte dorsal, externa y en paralelo, digamos, al quinto y al cuarto metatarsiano. Los puntos de acupuntura son puntos sensibles y dolorosos a la palpación. Tenemos estos principales puntos de acupuntura situados en las extremidades distales de la pierna y del pie, que vamos a ir desarrollando para los diferentes trastornos de la aplicación clínica en podología y ámbitos estéticos. El 3 de riñón y el 6 de riñón se corresponden con arteria, vena, nervio tibial posterior. El 3 de bazo páncreas tiene una poderosa acción diurética en la extremidad inferior. El 2 de hígado funciona a nivel intermetatarsiano, concretamente el espacio segundo y tercer dedo. Tiene una acción potente sobre la ansiedad, sobre la psique, sobre la mente. Puntos del estómago que se relacionan con la parte motora anterior y pedia del segundo dedo, y los puntos de la vejiga son 60 de vejiga y 62 de vejiga, que se corresponden con nervio sural. Analgesia para toda la extremidad inferior. Los 3 meridianos con polaridad yin son el bazo páncreas, el hígado y el riñón, desde más anterior hasta más posterior. Circulan, como os he dicho, por la parte medial y plantar. Y los 3 meridianos con polaridad yang circulan por la parte externa y dorsal. Vamos a ir desglosando un poco los grandes meridianos con los grandes puntos y trabajando en algún punto y aplicación clínica que utilizamos. El meridiano de bazo páncreas es el primer meridiano yin de la pierna, se corresponde con el pie y con el tobillo, se relaciona con el primer metatarsiano, con el malleolo interno y con la meseta tibial. Tenemos puntos importantes que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, el 6 de bazo páncreas es un punto muy importante. Aquellos que trabajáis con acupuntura posiblemente lo conozcáis. Se encuentra a 3 distancias proximal a la prominencia máxima del malleolo interno, del malleolo medial, y tiene una poderosa acción diurética para todos los trastornos edematosos, inflamatorios del pie. También se utiliza en trastornos ginecológicos y obstétricos por esa correspondencia y paralelismo con el territorio de S2, territorio sacro 2. Además, podemos utilizarlo en trastornos motores y para el dolor de la extremidad inferior en general. Uno de los grandes puntos de la acupuntura. Es el famoso punto de la mujer. Bueno, en la topografía del punto 6 de bazo páncreas estamos pinchando el punto inmediatamente posterior a la tibia, 3 distancias proximales a la prominencia máxima del malleolo medial, y estamos estimulando todo el territorio arterio-venoso del tibial posterior y todo lo que eso significa. El 9 de bazo páncreas lo encontramos más proximal, casi a la altura de la metáfisis
tibial, en la parte medial, también tiene una acción antiedema y antihumedad. La acción es regular y equilibrar y eliminar la humedad de la extremidad inferior. También poderosa acción diurética. Ahí estamos topográficamente simulando la pata de ganso superficial y el gemelo interno. Generalmente en recetas antiedema de la extremidad inferior pondremos esos dos puntos para estimular el trayecto medial de la pierna, vascular y nervioso. El meridiano de hígado es el meridiano intermedio de la pierna, meridiano yin, se corresponde con el halus, con el malleolo interno y con la tibia. Un punto importante, hemos hablado antes del 2, ahora voy a mostrar el 3, espacio intermetatarsiano, del primero con el segundo dedo, generalmente aplicaciones clínicas en metatarsalgias, en patología del primer y del segundo radio del pie y en dolor y trastornos motores de la extremidad dorsal del pie. Tiene acciones altas sobre la parte alta de la cabeza, podemos pinchar un punto 3 de hígado para generar cambios y respuestas en las partes más altas de la cabeza en relación con la esfera funcional del meridiano del hígado. El meridiano del riñón se relaciona con el pie, con el tobillo y con la pierna, circula y nace en la planta del pie, continúa por la parte interna del talón, hace una especie de bucle, como pueden ver ustedes, a nivel retra e inframayolar y circula en paralelo a los otros dos meridianos yin por la parte de la diáfisis tibial medial. En cuanto a los meridianos afectados en los órganos del pie, meridianos yang, tenemos el estómago, meridiano yang-min, meridiano anterior del pie, la vesícula biliar es el meridiano intermedio y el más posterior es la vejiga. Vamos a hablar un poco de todos estos. El meridiano del estómago, como pueden ver ustedes, circula por la parte anterior del muslo, en paralelo al nervio femoral, da puntos motores a nivel tibial, se corresponden con territorio ciático, ciático poquito externo, ciático poquito superficial, ciático poquito profundo. Mortaja tibio-peronea astragalina, tibial anterior, rótula, finalizando en el extremo ungueal externo de la uña del segundo dedo. Y el meridiano intermedio de la parte yang de la pierna es la vesícula biliar, que se corresponde con la parte lateral de la pierna. Puntos importantes a nivel glúteo medio, en todo el tracto de la cintilla de Maillard, la parte lateral de la pierna, cabeza de peroné y la diáfisis del peroné, colateral externo, finalizando en el extremo ungueal externo de la uña del cuarto dedo. La vejiga es el meridiano más posterior de los meridianos yang, se corresponde con el pie, con el tobillo, con la pierna, da un montón de puntos en la columna vertebral, pero hoy lo que nos interesa a nivel clínico y a nivel neurofuncional, el paralelismo con los puntos de Vallex, con los puntos ciáticos, a nivel del gemelo, el trayecto externo y finalizando en el extremo ungueal externo de la uña del quinto dedo. De todos estos puntos es difícil elegir cuáles son más importantes, cuáles tienen mayor aplicación clínica. Evidentemente cada paciente es diferente, pero hemos elegido el 60 de vejiga como punto aspirina, como punto analgésico. Lo utilizaremos para lumbalgia, para patología de la extremidad inferior, para desencadenar respuesta en toda la extremidad inferior. Ese punto se tonifica bastante potente, bastante bien, para generar esa respuesta a vías centrales de control del dolor. También se utiliza en cefalea tensional, posterior o nucal, dolor de talón y tiene también un efecto sedante y antiespasmódico. En cuanto a la topografía del punto 60 de vejiga, es un espacio de tejido conectivo. Se estimula bastante con diferentes técnicas y modalidades de punción, diferentes técnicas y modalidades de estímulo con la mano o con electroacupuntura para generar respuesta en niveles, digamos, muy avanzados de control del dolor y desencadenar mecanismos oportunos. A nivel superficial se corresponde con el nervio y con la vena safena. A nivel profundo son ramas de la arteria vena peroneal. Bueno, las correspondencias clínicas y anatómicas de los puntos de acupuntura son muy evidentes, son estructuras profundamente asentadas dentro de nuestro tejido, estructuras generalmente de tejido conectivo, otros se corresponden con aplicaciones intramusculares, intrasinoviales, puntos facetarios, etc. Bueno, vamos a desglosar los dos puntos importantes del meridiano de riñón que encontramos a nivel retro e inframayolar, el punto 3 de riñón y el punto 6 de riñón. El punto 3 de riñón se encuentra en la mitad del camino del tendón de Aquiles con la prominencia máxima del malleolo medial, está en oposición al punto 60 de vejiga y el punto 6 de riñón está media pulgada por debajo de la prominencia máxima del malleolo medial. El punto 6 de riñón, ambos puntos se corresponden con el trayecto vasto-nervioso del nervio tibial posterior. Podemos estimular estos puntos para trabajar un flexor del halus, unos dedos en garra, un tibial posterior como tal o un flexor común de los dedos.
Investigaciones científicas demuestran que el subcutis adyacente al punto de acupuntura dispone de gran cantidad de terminaciones nerviosas, vasos sanguíneos y red linfática. Bueno, aplicación clínica, punto de acupuntura, aplicación neurofuncional, en podología estética, bueno, vamos a aplicarlo generalmente en trastornos circulatorios, en problemas de sangre, varices, retención de líquidos, en pie diabético, edema y trastornos del sistema nervioso autónomo, como puede ser una hiperhidrosis, en base a regular, en base a producir una homeostasia, un equilibrio interno. Tenemos también aplicaciones clínicas neurofuncionales en traumatología y en cirugía ortopédica como aplicaciones en paralelo a lo que ustedes trabajan habitualmente en sus clínicas, en sus hospitales, en sus mutuas, el pie cabo, el pie valgo, los dedos en garra, los problemas artrósicos, los problemas de espolón, las fascitis, las grietas. Los puntos TIN tienen una aplicación clínica habitual en podología estética. Se utilizan como puntos starter, como puntos analgésicos, como puntos de inicio y de cierre de un tratamiento de acupuntura, como puntos, digamos, de inicio, de resucitación, de apertura. Son puntos antena y producen efecto analgésico potente. Podemos tratar los puntos TIN para abrir un meridiano oportuno que nos pueda interesar. Por ejemplo, 60 de vejiga, extremo ungueal externo de la uña del quinto dedo, podremos iniciar un tratamiento de acupuntura neurofuncional estimulando el punto 67 de vejiga. Haríamos lo propio si estuviéramos en situación con el cuarto dedo, estimulando la vesícula biliar, el extremo ungueal externo del cuarto dedo con la vesícula biliar. Bueno, forma de función, ahí lo tenemos. Los puntos Young y otros puntos extra que aplicamos habitualmente en podología son los puntos Young y los puntos Baffin, se encuentran en los espacios intermetatarsianos o tarso-metatarsianos. Generalmente se usa en aplicaciones para reumatismo, a nivel que nos puede interesar. Vamos a hablar ahora de la estimulación segmental. Vamos a denominar lo que es un segmento en anatomía. Un segmento es un dermatoma, un miotoma, un estereotoma y un viscerotoma. Trabajaremos en paralelo los puntos de acupuntura, los acupoint, con los puntos de gatillo motor, con los puntos que los doctores habitualmente estimulan para hacer un estudio electroneurofisiológico, los puntos motores y los puntos trigger, que son los puntos del dolor miofascial que utilizamos habitualmente nosotros los para calmar el dolor de vibración miofascial. El dermatoma, pues alterado, podemos identificar un dermatoma alterado con una pinza rodada, con un término de pinzón, identificando una zona que pueda estar alterada para tratar el meridiano de la estructura de los puntos que podamos considerar. El miotoma, estimularemos esos puntos en base a ese músculo, a buscar una respuesta muscular de estos músculos que puedan estar implicados en una alteración de un miotoma en paralelo a ese dermatoma que pueda estar alterado. Y el estereotoma hablaríamos de la articulación, del ligamento y del periósteo, que también puede tener una alteración clínica. Todo esto se integra por la asociación neurovascular y linfática. Por ejemplo, hemos puesto un ejemplo clínico en fisioterapia, que es habitualmente lo que estamos trabajando. El calcáneo inervado por la rama medial del nervio plantar medial y la primera rama del nervio plantar lateral, pues trabajaríamos un punto TIN del meridiano circulante, puede ser el punto TIN del meridiano del riñón y la musculatura intrínseca que pueda estar implicada, como puede ser un cuadro plantar, como puede ser una aponeurosis plantar, como puede ser una tuberosidad mayor del calcáneo, para desencadenar respuesta en aplicaciones del sistema locomotor. Al estar inervado por el nervio tibial y tener la salida a nivel de 4S3, también podemos estimular a nivel multinivel en la columna vertebral. Los grandes puntos de acupuntura regulan el flujo autónomo. Todo esto está regulado por el hipotálamo, produciendo efectos y cambios en el hipotálamo y en las conexiones con los nervios periféricos mediante el tratamiento de los grandes puntos de acupuntura. Tal y como hemos hablado, en el sistema nervioso central producimos cambios generales en el control y la modulación del dolor y las aplicaciones clínicas derivadas de todo esto con los grandes puntos de acupuntura. Grandes puntos de acupuntura que se corresponden con territorio ciático, con ciático oblicuo externo, con tibial posterior, con ramas radiales en el brazo, como son esos puntos como he puesto ahí, hígado 3, estómago 36, IG4, bazo páncreas 6, etc. En paralelo a las extremidades inferiores podríamos ir también a la columna vertebral y estimular los puntos facetarios en los diferentes niveles que puedan estar implícitamente alterados, de T10 hasta L2 y para el complejo pélvico de S1 a S4. Bueno, continuamos con los grandes puntos de acupuntura para su
tratamiento del sistema nervioso autónomo. Estos puntos están localizados, digamos, de las rodillas para abajo, excepto el eje 4 que está en ramas del nervio radial, en la extremidad superior, a mitad del camino del primer con el segundo dedo. Tienen acciones generales para fortalecer el sistema inmunitario, aumentar la resistencia del cuerpo frente a la enfermedad. Influencian también estómago 36 y bazo páncreas 6 en enfermedades inmunitarias. Esos puntos también se pueden usar para generar inmunidad en el organismo. Otros puntos de acupuntura, como es estómago 36, IG4 y vesícula biliar 34, son grandes puntos de acupuntura, activan áreas intensas del sistema límbico en pacientes con dolor crónico. Un pequeño número de puntos mayores sirven para tratar grandes enfermedades. En cuanto a la electroacupuntura, vamos avanzando con la neuromodulación del dolor y de sensibilizar un posible segmento que pueda estar alterado. El tratamiento y el objetivo del tratamiento de electroacupuntura y sus aplicaciones en podología clínica es frenar la vasoconstricción, la rigidez y los cambios tróficos circulatorios de un tejido que pueda estar alterado en la perfusión. Bueno, diferentes equipos de tratamiento con electroacupuntura sobre el que estamos trabajando en fisioterapia. Estos son equipos que estamos trabajando en el máster oficial de fisioterapia invasiva en la Universidad de San Pablo CEU, que, bueno, pues que estamos estudiando, estamos trabajando, estamos sacando artículos de investigación y aplicaciones clínicas en fisioterapia. Con estos equipos podemos estimular los nervios periféricos y las correspondencias de las zonas distales del pie. Aquí tenemos, por ejemplo, una paciente que he visto esta semana con una alteración del nervio tibial posterior. Es una paciente que hace grima y, bueno, pues he decidido hacer un tratamiento segmental de electroacupuntura para estimular ese territorio, esa zona que se corresponde con el trayecto vascular y nervioso del nervio tibial posterior. He elegido los puntos que hemos denominado antes, el punto riñón 6, el punto riñón 3, el punto bazo páncreas 6 y un punto del miotoma del flexor del hallux para estimularlo con el pointer y poder estimular ese músculo de forma profunda, generando una respuesta de espasmo local. A nivel columna vertebral, las diferentes salidas de los puntos 4 son puntos que se corresponden con articulaciones facetarias, están situados lateralmente a la espinosa, en el borde inferior, apuntaríamos hacia el centro de la columna, tiraríamos la aguja al centro de la columna vertebral para producir cambios en las diferentes estructuras relativas, correspondientes y dependientes de los diferentes niveles, no solamente de la piel y de la articulación cigoapofisaria, sino de esas correspondencias, digamos, a distancia. Y el tratamiento del dolor crónico. Cuando tenemos un segmento facilitado en diferentes niveles de la pierna, podemos actuar en el asta dorsal a nivel medular, cambiando esa neuromodulación del dolor a nivel espinal con agujas de acupuntura y electroacupuntura tipo pointer. Bueno, pues una conclusión rápida, sencilla y eficaz, posiblemente la incorporación de técnicas de acupuntura neurofuncional en combinación con otras técnicas de podología o de fisioterapia que utilizan ustedes para la aplicación clínica en podología. Muchas gracias.